Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ocupen su lugar, hermano. Y hermano Henry, por favor, ciérreme la puerta para que los niños estudien tranquilos y nosotros estemos tranquilos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué hombre, quién será el hombre más peligroso? ¿O quién es el más peligroso de toda la humanidad? ¿Qué hombre es el más peligroso de toda la humanidad? Alguien que ha escuchado historias, también, tal vez han visto la noticia. ¿Quién creen ustedes que sea el más peligroso? Al que hay que tenerle miedo. ¿Pero quién? ¿Qué hombre? Ustedes mismos. Y tienen razón. El hombre más peligroso, de quien más cuidado debemos de tener, de quien más tenemos que estar vigilando, al que deberíamos ponerle cámaras de seguridad, GPS para rastrearlo, es a nosotros. A veces nos cuidamos de la persona ajena, nos cuidamos del que trabaja con nosotros, nos cuidamos del vecino nuestro, nos cuidamos de aquel que dicen que es ladrón, pero no nos cuidamos de nosotros. Nosotros pensamos que somos los más seguros, estamos protegidos, somos los más buenos. Y de nosotros nadie debe tener cuidado porque, pues, somos hermanos para empezar, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Tenemos la palabra de Dios con nosotros. Pero somos los más peligrosos. Así como nos vemos de elegantes, de guapos, de que no matamos ni una mosca, somos peligrosos y podemos ser peligrosos. Más que Adolfo Hitler, más que Stanley, más que Bin Laden, más que los iraníes, más que los iraquíes. Se ve un terrorista y dice, uy, qué hombre peligroso, a un narcotraficante, qué hombre peligroso. Pablo dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiero titular esta enseñanza, la naturaleza del pecado, para que tengamos cuidado de nosotros mismos, de que nos demos cuenta cuán peligrosos somos nosotros. Porque tenemos herramientas en el cuerpo que podrían matar y parecen inofensivas. Tenemos unos ojos que comen, que matan. ¿No es cierto? Hace muchos años, y algunos practican esto cuando educan a sus hijos con los ojos, con la mirada. Les dicen, siéntese o espere lo que le va a pasar al llegar a la casa. O siga haciéndolo y va a ver. Y solo los ojos, solo la mirada, o con unos ojos así de amenazadores, dice, cuando te veas solas, verás lo que te haré.
muérete, que te trague la tierra. ¿No es cierto? Y si hablamos de la boca, Santiago dice que la boca y la lengua pueden incendiar un bosque. En California se incendian bosques y destruyen muchos árboles y muchos animales se queman. Pero nuestra lengua no se compara a lo que hace el incendio en California. Somos peligrosos, aunque no parecemos. ¿Verdad, hermanos? En el capítulo número 14 dice la Sagrada Escritura: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando usted se ha encontrado de que cuando se sienta a su auto y lo empieza a manejar y lo arranca, ¿no es cierto? Lo arranca y le envía comandos a la computadora. Cuando entra la llave, una señal se va a la computadora, se mueve y lo arranca, ¿verdad? La computadora le está diciendo al motor, hey, arranca. Y usted mueve la palanca, si quiere retroceder, mueve la palanca, retroceso, va al neutro para adelante. Pero yo no me he montado, yo no he conducido un auto aún que cuando yo le ponga reversa se vaya para adelante y cuando yo le ponga directo se vaya para atrás, o cuando yo vaya en la carretera y gire a la derecha se me vaya para la izquierda. Yo no he encontrado, no he tenido la oportunidad de encontrarme un vehículo raro como ese, ¿verdad? Yo no tengo la oportunidad, tal vez usted en alguna ocasión, pero yo no. Pablo nos dice la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es que yo hago lo que no quiero. Lo que yo aborrezco, lo que quiero no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. En nosotros existe una naturaleza que se va a ir con nosotros hasta la tumba. Hasta que muramos se va a acabar esa naturaleza. Y es la naturaleza del hombre pecador. Por muy santos que lleguemos a ser, la naturaleza va a estar ahí en nosotros. Va a estar en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y nos va a hacer que nosotros desobedezcamos los comandos, las direcciones que Dios nos da. ¿No le ha pasado que en un domingo que usted sabe que debe ir al culto, su carne le dice no vayas al culto? ¿No le ha pasado a usted eso? Es la naturaleza del pecado. Es esa naturaleza que está peleando adentro de usted para que usted vaya a hacer todo lo contrario. Lo que usted quiere hacer, que no lo haga, y lo que usted no quiere hacer, lo haga muy bien. Alguien decía, yo cuando hago cosas malas las hago muy buenas, o sea, lo hago muy bien, y cuando hago el bien lo hago muy mal.
Vuelvo a repetir, cuando hago el bien, cuando hago el mal, lo hago bien. Y cuando hago el bien, lo hago mal. Es la naturaleza del pecado que está en nosotros. Y esto es desde el momento que somos concebidos. Aquel que no ha nacido aún, pero ya fue concebido en el vientre de una mujer, ya tiene la naturaleza del pecado. Solamente que en el vientre no se da a conocer, pero solo la mamá sabrá que cuando le da patadas está incómodo. Y está incómodo estar en esa posición. Y empieza a darle patadas y manadas a la mamá. Y no nos damos cuenta. Cuando nace ese cuerpecito, viene a este mundo, entonces refleja su naturaleza pecaminosa. Porque tiene frío y llora. Tiene hambre, llora. Tiene sueño, llora. Tiene sed, llora. Tiene calor, llora. El llanto es su reclamo, su lenguaje, ¿verdad? De oposición. Cuando empieza a hablar, empieza a revelarse su naturaleza. Empieza a usar su boca para el mal. Empieza a contestar. No lo hago. A mí no me manda. ¿Usted quién es? Voy a llamar a la policía. Yo no quise venir a este mundo. Usted me trajo. Hágalo usted. ¿Quién le enseñó a él esas cosas? ¿En qué escuela, en qué taller le enseñaron esas cosas? En ningún taller, en ninguna escuela. Eso ya lo trae de nacimiento. Y si a esa criatura no se le empieza a moldear, va a ser más peligroso que cualquier otro peligroso de nosotros. En una ocasión Jesús, rodeado de fariseos, sabemos que los fariseos eran personajes que Jesús los comparaba como sepulcros blanqueados. En otras palabras, sepulcros, tumbas adornadas, pintadas, floreadas, que se ven ornamentales por fuera, pero adentro una pestilencia, mortandad. Entonces, Jesús, al andar entre fariseos y entre gente malintencionada, de esa gente peligrosa, dice que no se fiaba de ellos, porque él conocía el interior de ellos. Porque nuestro interior es peligrosísimo. Que si habláramos conforme pensáramos, habría muerte y pleito y peleándonos unos con otros. Incluso aquí adentro, probablemente quedaría yo solito. Porque la naturaleza carnal nos enseña, nos dice la Escritura que nos hace hacer lo que no debemos de hacer. Y lo que debemos de hacer no lo hacemos. Por eso, cuando nos toca hacer lo que no es carnal, nos cuesta. ¿A usted no le cuesta? ¿No le cuesta orar? ¿No le cuesta doblar sus rodillas 5 minutos? Quizás no, una media hora, 1 hora.
cuesta. Pero si usted trabajara en una empresa en donde tenga que estar de rodillas, no le cuesta. No siente incomodidad, solo siente incomodidad física, pero interna, todo tranquilo. Pero cuando se trata de hacer lo espiritual y póngase a orar, el cuerpo y lo interno van a empezar a fastidiarse y a molestarse y a rebelarse, a decir que ya levántate, ya levántate. Si va a leer la palabra, si va a ayunar, si va a hacer algo que no tiene nada que ver con los deseos de su carne, empieza una lucha, una batalla de la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa llamada hombre. Por eso es necesario que cuando Jesucristo venga por su iglesia para llevarse, es necesario que sea transformada. Por esa razón, aunque se vaya a la muerte y resucite, todavía sale y necesita ser transformado. Porque este hombre carnal es tan tremendo. Este hombre carnal es tan tremendo, tan astuto, que ni usted mismo se llega a conocer. ¿Ha escuchado usted noticias de hijos que asesinan a sus padres? Un padre asesinó a su familia. Un nieto mató a sus abuelos. ¿Qué lo provocó? Su naturaleza carnal. Un momento estaban contentos, cenaron anoche, comieron anoche y a la mañana siguiente amaneció bien enojado y ¡pam! ¿No le pasa a usted que un día amanece de buenas, feliz y contento, y el otro día amanece de malas? Que no quiere que le hablen, o que todo le fastidia, o que está un poquito molesto. La naturaleza del pecado está ahí. Y termina haciendo cosas que no tenía que haber hecho. Y las que tuvo que haber hecho, no las hizo. ¿No les ha pasado eso? ¿Cuántas veces? Muchas. A mí me ha pasado mucho. Los pensamientos son esa herramienta de destrucción. El versículo 16 al 23 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo conozco. Usted no ignora la palabra de Dios, ¿verdad que no la ignora? Conoce algo de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mayor mandamiento y más grande mandamiento? El primero y más grande: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Pues levante la mano, ¿quién lo hace? No lo hacemos. Tal vez podemos hacerlo un segundo, pero no todo el tiempo, porque nuestra naturaleza carnal no nos deja. Y a tu prójimo, ámalo como a ti mismo, pero tú mismo no te amas. Y dices que te amas, no, te cuidas la apariencia. Pero a veces te tratas mal, te desvelas. Te puedes pasar horas viendo la tele o viendo tu teléfono y te vas bien adormitado a un domingo. Vas a trabajar el lunes temprano y todo sin ganas de trabajar. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién le está descuidando el cuerpo? 20, 30 años no tienes pena.
cuando lleguen tus 40, 50, vas a pagar la factura de todos tus desvelos. Si no te alimentas bien, si pura hamburguesa, pura pizza, no te amas a ti mismo. Y si esa es tu alimentación, no te amas a ti mismo, ¿crees que vas a amar a tu prójimo? No, porque tu naturaleza no te lo permite. Hace un tiempo yo les decía que si les presentamos dos platillos, uno de una ensalada y otro de una hamburguesa, una pizza, un pedazo de bistec, ¿cuál escoges? Te vas por el bistec, te vas por el pollo, te vas por la comida que tiene grasa y carne y condimentos. No te vas por la ensalada, a menos que tengas una restricción médica, a menos que ya estés acabado por comer todo eso cuando eras joven. Pero es la naturaleza del pecado la que nos hace hacer lo que no debemos de hacer. ¿Cuántos anuncios has visto de la compañía que vende lechugas en la tele? Con anuncios ahí de cómo se ve lechuga. Ni uno, ¿verdad que no? O del que vende zanahorias o el que vende verduras, ¿verdad que no? Pero del que vende hamburguesas, y el que vende la pizza y el que vende los sándwiches y los hot dogs, ¿verdad que tienen publicidad por donde quiera? ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde nuestra carne nos lleva? A eso, a la carne. Aunque sabes que es malo, ¿verdad? Sabes que una botella de soda tiene cuántas cucharadas de azúcar, no importa, está buena. Me calma la sed, ¿verdad? Y lo haces. Porque tu naturaleza pecaminosa, esa del pecado, te está haciendo caer en eso. De tal manera que ya no soy yo, sino ¿quién es el que te hace hacer eso? El pecado que está en ti. Ese pecado está en ti. Un día despiertas inspirado y amas en cantar a Dios y amar a Dios. Otro día no quieres saber nada de Dios. Porque te pasó esto, te pasó lo otro y no te contestó Dios y lo que sea. ¿Por qué? Si la misma palabra dice que tú sí seas así, o sea, sé constante en lo que tú piensas, en cómo vives, pero no, somos tan cambiantes, tan fluctuantes, somos como la temperatura. ¿Cómo estaba la semana pasada? Frío. ¿Y hoy cómo amaneció? Caliente. La semana pasada había que, bueno, no sé a qué hora se levante, yo me levanto a las 4 de la mañana. Está frito, está todo oscuro, está frito. Tal vez algunos se levanten ya cuando calentó la temperatura y por eso no concuerdan conmigo. Y al rato ya está caliente. Al rato llueve, al rato neva y no sabes ni qué va a pasar. Sales con paraguas, está soleado. Sales sin paraguas, llueve. Así, similarmente somos nosotros. Un día llega el hijo, hola mami, quítate. ¿Qué le hice, mami? Es tu naturaleza que está ahí, que algo te hizo, tu naturaleza. Es la que actúa, la que trabaja. Por eso la escritura dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes, contra eso espiritual que hace que tu carne tenga el problema, refleje lo que detrás de tu carne está. Y es la naturaleza del pecado. Porque cuando una persona se muere, el cuerpo está ahí. Y una persona se murió, no hay vida en él. ¿Ese cuerpo peca? No, no peca el cuerpo. ¿Se va a levantar el cuerpo a darle unas cachetadas? No. Es lo que está dentro. Eso es lo que expone. Eso es lo que te hace pecar, lo que te hace
no andar bien con Dios, lo que no te permite acercarte a Dios, no tener oración con Dios. Eso es lo que te está esclavizando, la naturaleza del pecado. Versículo 19 dice, porque el 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo le he hecho esta pregunta a varias personas. Quizás usted ha sido una de ellas, ¿no? Respecto a servir a Dios es bueno, ¿sí o no? Pues así, ¿lo haces? No me respondas. Congregarte, ¿es bueno? ¿Lo haces? No me respondas. Leer la palabra es bueno. Amén. ¿Lo haces? No me respondas. Ayunar te hace bien. Sí. ¿Lo haces? No me respondas. Tener comunión con Dios es bueno. Sí. ¿Lo haces? No me respondas. Quédatelo, respóndete tú, analiza y piensa. Y es lo que dice la escritura, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De momento tú quieres agradar a Dios, pero la ley del pecado, la naturaleza que tienes dentro, no te va a dejar. Aunque nunca se van a poner de acuerdo, aunque tú tengas pláticas, aunque tú te vayas a acostar una noche, empiezas a analizar y a hacer conciencia y ya no voy a volver a pecar y ya no voy a volver a fallar a Dios, y te pones a hablar solito ahí, a hacer planes contigo mismo, llegando a la mañana, lo primero que podría hacer es todo lo contrario. Y si no, en la primera mañana cuando salgas, el vecino, tus hijos, tienes hijos, y tu esposo, y tu esposa, ya, y hasta ayunándote te rebelas. ¿No les ha pasado? Estás en consagración y en ayuno, el diablo y tu naturaleza no te quieren. Porque es eso lo que se opone para que hagas lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que tú hagas lo correcto. Que tú hagas el bien, que tú seas santo, que tú te limpies, que tú tengas buenos pensamientos, que tú hables bien, que tus palabras sean honestas, que tus acciones sean justas delante de Dios. Pero tu naturaleza dice, no, inténtalo, a ver si puedes. Y siempre hay un problema, hay una oposición. No hay día que no haya ese problema, no hay día. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿De quién es la culpa? Nuestra. No es de nadie. No le echemos la culpa al esposo como lo hizo como lo hizo Eva o Adán. Es que la esposa que tú me diste, no, Adán, es tu naturaleza humana pecaminosa. Eva, ¿quién tuvo la culpa? La serpiente. No, Eva, fuiste tú y la serpiente. ¿Quién le echaba la culpa?
La serpiente no tiene naturaleza pecaminosa. Es un animal. Pero claro el ejemplo de cómo a veces evadimos nuestras responsabilidades porque pensamos que el más peligroso es el otro. Pero no, el más peligroso eres tú mismo. Tú mismo. Y los problemas que se te vienen a tu vida, lo bien o lo mal que te pase, eres tú. Que si amaneció nublado, eres tú el que te pones triste. Eres tú el culpable de ver el día malo. Que si amaneció lloviendo y no puedes ir a la tienda porque está lloviendo, eres tú. Porque el mundo no se para con la lluvia. Hay mucha gente saliendo y viniendo. Si hay nieve, por ejemplo, que no voy a la iglesia porque está nevando. Eres tú, tu naturaleza, la que te está dominando. Tú eres peligroso, cuídate de ti mismo. Por eso Pablo a Timoteo dice, cuídate de ti mismo. A los jóvenes, Pablo le dice, cuídense de las pasiones juveniles. No dice cuídate de la chica, cuídate del chico. No, cuídate tú de tus pasiones, porque esas pasiones, ¿qué le pasó al hijo de David? Se volvió loco por su hermana y no se la quitaba de su cabeza. La naturaleza pecaminosa, el pecado que habitaba en él, hasta que consumió su pecado. Sentía amor, según el amor lo motivó a llevar a eso. Después que consumió el pecado, dice que la aborreció. Pero entonces, ¿qué es? ¿Es amor o no es amor? No es tu pecado, es el pecado que te cega el entendimiento. Cuando tu naturaleza es la que sobrepasa tu lado espiritual, tu lado que quiere servir a Dios, te va a cegar. Te va a cegar totalmente para que no veas lo que es bueno. Y lo que es bueno lo veas como malo y lo malo lo veas como apetitoso. Bueno. Se hizo un ejercicio una vez con niños. Pusieron una bola de caramelos, dulces, chicles, una bolita. Sentaron a varios niños y les dijeron, les vamos a dar un dulce, pero nosotros vamos a abrirle. Lo vamos a dar, ustedes no lo toquen. Y el experimento continuaba y les dijeron, voy a salir un momentito, tengo algo que hacer. Hey, no vayan a tocar, cuando regrese les doy los dulces. Estaban rodeados de cámara, observando. Estaban los niñitos sentaditos allá platicando y mirando la calle. No, su vista no se desprendía de la bola de los donde estaban los dulces. En su mente estaba la ley. La ley decía, no lo toquen hasta que vuelva la persona y la persona se encargará de dárselos. Esa era la ley. Pero su naturaleza de pecado empezaba a contradecir. Ajá. Se ponen a platicar. Vamos, aunque sea uno. No vamos a agarrar todos. Solo uno. Y despacito. Ve tú. No, yo no. ¿Vas tú? No. ¿Quién va? La naturaleza del pecado. Hasta que dominó en uno de los niños la naturaleza del pecado, dominó más que en los demás. Y va a la niña y abre y todavía la piensa. Porque así es, el pecado te está cegando de a poquito. No te ciega de una sola vez, sino que sí, te destapa, te va, para que no te des cuenta. Te va suavemente, 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 ¿sí? Sigilosamente, como caza el león, como caza el gato. Puede estar 10 minutos
¿verdad? Sigilosamente, pues sí es el pecado. Te cega y no te das cuenta. Niña fue, llegó. Cuando llegó, volteó su naturaleza del pecado. La ley lo tenía, sabía, y todavía podía no hacerlo, porque sabía la ley. Como la ley de Dios: ama a tu prójimo, honra a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios sobre todas las cosas, hónralo. Tú conoces la ley, pero tu naturaleza de pecado está ahí diciendo: no, prueba, hazlo, te puede pasar, no pasa, una no es ninguna, ¿cierto? Y la niña va y le abre, pero ese artefacto de apertura estaba diseñado para que se abriera totalmente, se bloqueara. Y que ella lo abrió pensando que iba a sacar una. Ve que cuando va a las máquinas pone una corita, saca una. No, esa se abrió toda y todo se vino al piso. Y cuando todo se vino al piso, se asustó y corrió desesperada. Y en ese momento entró la persona. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién fue? Yo no fui, dijo la niña. Yo no fui. Tu naturaleza del pecado te hace mentir y para culpar a otros de lo que tú hiciste. Porque así es la naturaleza, te abandona. Tu naturaleza de pecado te abandona. Cuando cometes algo, te abandona. Arréglate la historia. Por eso que cuando somos confrontados, escondemos el rostro. No queremos robar. Para algunos ya robar ahorita es, ya está descaradamente. Ya salen del closet, ya roban, vista de todo. Pero en alguien que todavía tiene esa cordura, y agarras algo, lo escondes, ¿no es cierto? Escondes. No vas ahí, mira lo que me robé, mira lo que, vea que no. Esconde, que nadie te ve. Vas. Y si te detiene alguien y te dice: ¿qué traes ahí? ¿Dónde? En la mano, dedos. ¿Verdad? No. ¿Qué traes escondido? No traigo nada. Y empiezan la naturaleza humana empieza a ver cómo esconder todo, de manera que no se encuentra. Y te deja, te abandona. Tu naturaleza humana no, del pecado no te va a defender. No te va a dar herramienta para que tú salgas inocente. No, te va a empujar. Te va a empujar así. No te das cuenta, te está empujando cada vez que vas a hacer algo malo. Te está empujando a dejar cuando te toque dar respuesta. Entonces, te encuentran, ya sale descubierto, tu naturaleza humana se va a ir a su refugio. Y es cuando tu naturaleza del conocimiento va a venir y te va a decir: sí, tienes razón, hice mal. ¿Sabías que lo que hiciste es malo? Y sí, sabía. ¿Y dónde está tu naturaleza del pecado? Pues te dejó. Ahora vienes a pedir ayuda de aquel que debiste haber escuchado al principio. Eso nos pasa. Eso nos pasa. Por eso Pablo es muy claro. Dice que lo que hago no lo entiendo. Pues hago lo que quiero. Y lo que quiero, hago. Y lo que no quiero, lo hago. Romanos 8, 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, después de haber dicho de que tenemos una naturaleza de pecado en nosotros, ¿de dónde se computariza? ¿De dónde salen los comandos para que la naturaleza del pecado haga efecto? Se va a tu corazón y a tu mente. Ahí se va todo.
Entonces, si tú eres demasiado carnal, tú eres demasiado dado a la naturaleza del pecado, lógico, tu mente va a empezar a soñar y a fluir en pensamiento. Que normalmente, ¿no te ha pasado de que si estás acostumbrado a saludar a alguien todo el tiempo y vamos a ponerlo así en tu trabajo? Hola, ¿cómo estás? Fulano de tal, bien. Y estás acostumbrado y un día lo ves, hola, ¿cómo estás? Y te ignora. Tu mente va a empezar a trabajar. ¿Así? ¿Qué le hice? ¿Y ahora qué? ¿Qué le contaron de mí? ¿Será que ya se enteró que yo? ¿Será que? Y empiezas a buscar y tu mente empieza. Y estás trabajando, pero tu mente está ahí, está ahí, y está ahí, está ahí. Y tú empiezas a buscarle 1000 respuestas del por qué está así, cuando solo hay una. Pero tu mente es así, tan volátil, tan frágil, que empiezas a pensar lo peor de lo peor. Y como eres malo, eres peligroso. Eres peligroso. No piensas muchas veces en, voy a decir, a ver qué, voy a preguntarle qué pasa. No, ya asumes lo que pasó, ya ni le hablo. Al otro día llega la persona, hola fulanito, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué? No, que mira, ¿qué tienes? Te veo, no, no, lo que te molesta eres tú. Te saludé ayer, no me hablaste. ¿Qué te hice? No, fíjate que se murió familiar o que me pasó ese. Y todo lo que pensaste no es nada de eso. Y te sientes mal. Tu naturaleza del pecado te deja. Te encuentras otra vez, pándote, haciendo conciencia de y tu naturaleza espiritual te anda diciendo, ya ves, por andar ahí, pídele perdón. Hermanos Neides, es peligroso, peligroso. Cuídese, hermano Henry, cuídese, hermanos Neides. Pastor, es peligroso, pastor, cuídense, pastor. Por eso la escritura dice, de la que duerme a tu lado, cuidado. De la que duerme a tu lado, de la que con la que más confía. Ten cuidado. No le cuentes todo. En otras palabras, ¿verdad? No le digas todo. Porque te lo va a echar en cara cuando se sienta ofendida o ofendido. ¿Estamos acá, hermanos? Ya voy acabando. Ya los niños ya me están dando el anuncio de que es hora. Versículo 7, el capítulo 8, Romanos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, cuando tú vives bajo esa naturaleza, vas a vivir todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a andar hasta la muerte, a que se nos pongan flores en el ataúd. ¿Qué debes hacer entonces? El hecho de que la naturaleza del pecado está siempre contigo, ¿vas a darle gusto? ¿Vas a permitir que te gobierne? ¿Vas a permitir que sea quien te mande y cenes con él y sean amigos? En ninguna manera. Porque cuando tú agradas tu naturaleza, te encuentras con un problema. Y ese problema es con Dios.
El problema es que con Dios vas a tener una enemistad. Es cierto, tú vas a andar con tu naturaleza pecaminosa, pero cuídate de hacerle caso. Porque si tú tienes una buena amistad con tu naturaleza, vas a tener una enemistad con Dios. ¿Y qué prefieres? ¿Una amistad con Dios o una amistad con Dios? Acuérdate, tu naturaleza te va a abandonar y está contigo, se va a la cama contigo, se baña contigo, come contigo, se va al trabajo contigo y piensa contigo. Estás triste, ahí está contigo. Estás enojado, está contigo. Estás alegre, ahí está contigo. Pero cuando hagas lo malo, te toque defenderte, te deja. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Santiago dice, hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tiene a Jesucristo. Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Entonces, por cuanto los designios es el plan, ¿verdad? De la carne es estar en enemistad con Dios. O sea, tu naturaleza, su misión es que tú estés enemistado con Dios. Esa es su misión. Y no la vas a poder convencer ni aunque la traigas a la iglesia todos los domingos. Y aunque hayan culto todos los días, no la vas a convencer de que cambie. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Por esa razón, porque tu naturaleza no se va a sujetar a la ley de Dios. ¿Tú crees que tu naturaleza del pecado te va a poner a orar contigo? No. Te va a oponer para que tú ores. El que te hizo un daño, la ley dice, ama a tus enemigos, ¿verdad? Pero tu naturaleza del pecado, ¿qué dice? Venga. Sí. Hazle pagar 10 veces lo que te ha hecho. ¿Sí o no? Uy, sí, yo me conozco. Usted se conoce. Yo vivo en el mismo mundo y soy de carne igual que usted. Mi sangre es roja. Entonces dice la escritura, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Dice una frase, querer es poder, pues ahí no se aplica. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, después de haberte explicado cómo opera tu naturaleza, después de haberte explicado cómo es tu naturaleza, yo te pregunto, ¿conviene satisfacer los deseos de tu naturaleza del pecado? No te conviene, porque se opone, te conviertes en enemigo de Dios. El peor enemigo de Dios no es el diablo, para que ahí aclaremos la situación. Eres tú. Cuando te opones, Dios, eres tú el peor enemigo. Así que imagínate, eres peor que el diablo. ¿Sí? Entonces, uno dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, te pregunto, ¿tú quieres agradar a Dios? A ver. Claro, pero tu naturaleza no te deja. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer entonces? La escritura dice, someteos pues a Dios para que tu naturaleza deje de reinar en ti, deje de gobernar en ti. La escritura dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal.
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Verdad? Así dice la Escritura. Entonces, para que no reine, sométete a Dios. ¿Te va a dejar tu naturaleza hacerlo? No te va a dejar, te va a perseguir, te va a querer ahorcar, te va a querer castigar. Y tú lo vas a sentir. Porque cuando te empiezas a someter a Dios, ¿qué pasa? Se te vienen problemas. Si ayer estabas ¿cómo se dice? De chicloso y de carero con tu esposo, empiezas a someterte a Dios y vas a empezar a ver que amaneció como que insoportable. Pero es la naturaleza del pecado. Ahora, hay matrimonios, hay hogares en los que la vida es feliz, pero porque ya se han sometido a Dios. Ya no reina la naturaleza pecaminosa, ya reina el Espíritu Santo de Dios. Y los vemos todos ahí. Hani. Hola, Hani. ¿Verdad? Ya están sometidos, pero cuando no, tu Hani se va a convertir en piel. Y dile, Hani, no me hables. No me digas, Hani. ¿Verdad? Cuando tú te empiezas a someter a Dios, la naturaleza vela. Pero ánimo, échale ganas. No dura para siempre. Un par de semanas. Como el potro salvaje, lo dominas. Lo amarras, lo sujetas. Y cuando lo logras, vives bajo la voluntad de Dios. Oras a gusto, ya te fluyen las palabras, empiezas a llorar delante de Dios, empiezas a entregar tu corazón a Dios, empiezas a sentir que algo viene a ti, empiezas a ver que estás fortalecido. Pero es después de que te metas, después de que dejes de satisfacer los deseos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios. Esposo, yo sé que quieres agradar a tu esposa. Esposa, yo sé que quieres agradar a tu esposo. La Biblia dice, esposa se someta a su esposo. Pero esposo, sométete a Dios primero, para que no le tengas que hacer así a la esposa, para que no le tengas que hacer así a tu hijo. Sométete a Dios. Deja que Dios gobierne tu vida, tú. No pienses en que gobierne a tus hijos primero. Comienza contigo. Es que mi familia estás, es que el trabajo. No, eres tú el peligroso. Eres tú, mírate al espejo. De guapo como te ves, de guapa como te ves. Ábrete el pecho así y empieza a ver que hay adentro. Vas a encontrar con una sorpresa. Y cuando te la encuentres, sométete a Dios. Sométete a Dios. Y el versículo 13 es donde voy a terminar. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te gusta entre la vida y la muerte? ¿Cuál te gusta más? ¿La vida o la muerte? ¿La qué? ¿De verdad? ¿De verdad? No. Entre la vida y la muerte, ¿qué prefieren? ¿En serio? ¿Sí? No, es que no les creo. Sí, es que no los veo convencidos, no los oigo convencidos. ¿La vida o la muerte? ¿Quieren la vida
Si aman la vida, si quieren gozar de vida, dejen de darle gusto al hombre, a la naturaleza. Sométanse a. Porque, según la Escritura dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Quieren vivir o morir? ¿Qué deben de hacer? ¿Ah? A ver, a ver, a ver. Hacer morir lo terrenal de vosotros. Hacer morir lo terrenal, los placeres, los gustos carnales, hacerlo morir, para que el Espíritu de Dios se vivifique en ti. Porque si no haces morir lo terrenal, te vas a morir con él. Y vas a resultar separado de Dios toda la eternidad. Y en esa eternidad vas a arrepentirte. Vas a querer volver a la vida para hacer aquello que no hiciste. ¿Y dónde estará tu naturaleza? ¿Te va a defender? ¿Te va a traer agüita? ¿Te va a hacer así para que te calme el calor en la llama del fuego? ¿En el azufre te va, con una palma te va a refrescar? No. Esa tu naturaleza va a estar, ja, 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 ja. Caíste. Creíste todo lo que te dije. Y va a estar. Y quien va a pagar es tu alma. No es que sea serio. De verdad. Jóvenes, niños, de verdad. Ancianos, de verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sométete a Dios. Y cuando tú te sometes a Dios y el Espíritu reina en ti, no pueden haber dos reyes en una nación. El fuerte es el que sobrevive, el que reina fuerte. Así que depende de ti quién quieres que reine en tu vida. ¿Quieres vivir? Deja que Dios reine en ti. Deja que el Espíritu reine en ti y empiece a ayudarte a hacer morir tu naturaleza. Para que tus ojos, para que tu boca, para que tus oídos ya no anden causándole terror a tu cuerpo y a tu alma. Porque por eso Jesús dijo, termino con él, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano, tu brazo te es ocasión de caer, córtate. Porque son peligrosos. La Biblia dice, si quieres amar la vida, refrena tu lengua del mal y tu boca, ¿verdad?, de hablar engaño. Gracias, hermano. Y vive en verdad. Y tendrás una vida en naturaleza que a Dios agrade. Amén. Así que vayan, se van a su casa en paz, tranquilos, pero a la vez preocupados. Jonathan, qué bueno verle. Y bien.